Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Me toca comenzar casi con una hora de atraso y antes del almuerzo, con lo cual vamos a tratar de reducir lo máximo posible, porque también hay otra ponencia muy importante que viene después de mí. Pero quiero agradecer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Secretaría de Hacienda, especialmente a Lalo por esta invitación y la felicitación por esto que comenzó hace 5 años y que todavía continúa y que se va mejorando año tras año. Para mí es particularmente especial porque hace muchos años que no estoy en Buenos Aires. Hace muchos años también trabajé en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También es muy especial estar acá al lado de Lalo porque papá fue contador general de la ciudad y Lalo vino en una gestión posterior, con lo cual hay muchas emociones que se cruzan en este momento. No voy a hacer una exposición magistral, voy a tratar de recalcar algunos conceptos que me parecen importantes sobre el tema del presupuesto. Voy a vincular esto con las ciudades inteligentes, las Smart Cities. Voy a tratar también de interactuar con ustedes. La charla es completamente abierta. No vamos a hacer la charla de primero exposición, después preguntas. Si da la oportunidad, levanta la mano, se hace la pregunta y si se puede contestar en el momento, la contesto en el momento. Y acá están los objetivos de la presentación, como les decía, recordar algunos principios sobre el presupuesto, analizar las diferentes concepciones y enfoques que existen sobre el presupuesto, conocer algunas de las prácticas, de las mejores prácticas en el tema de presupuesto participativo, y luego vamos a pasar a la parte de ciudad inteligente, de Smart City. Vamos a ver de qué manera podemos vincular el tema del presupuesto con la administración de una ciudad inteligente, ver algunos de los ejemplos del mundo y de América Latina sobre Smart Cities, y vamos a finalizar tratando justamente de hacer esa vinculación entre el presupuesto participativo y la ciudad inteligente. Voy a hablar de una posición de mucha humildad, porque estoy frente a un auditorio que trabaja en temas muy puntuales de hacienda y de gestión. Si en algunos casos soy incisivo, lo voy a hacer a propósito, porque la idea de esto es generar debate, y generar debate para promover el cambio, que es en definitiva uno de los aspectos importantes que uno tiene cuando está en la gestión pública. Lo decía Néstor Grindetti en la apertura, hace 2 días, la dificultad de trabajar el día a día y al mismo tiempo de trabajar en la gestión del cambio. Es una cosa que ustedes, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, lo ven muy a menudo. Yo he estado del lado del control, he estado del lado de la gestión, tanto nacional, municipal, internacional. He trabajado aquí, en América Latina, en Europa. Y trabajar en la Secretaría de Hacienda de un gobierno es una tarea muy complicada, pues es una tarea que en muchos casos no se reconoce. Porque es más fácil reconocer al que está en áreas relacionadas con la ciudadanía, con el vecino, con temas sociales, educación, salud, pero cuando uno está en Hacienda tiene que manejar el presupuesto, la contabilidad, ver los desvíos, encontrar el financiamiento. Toda esa parte que es el apoyo de toda la gestión, a veces no se le da la importancia que tiene, diría, en el esqueleto de la gestión pública. Entonces, por eso decía que voy a hablar con mucha humildad, porque en muchos casos ustedes son más expertos que yo en algunos temas, pero sí lo que voy a tratar de apuntar es a generar ese debate y ese intercambio de ideas. En esta primera parte que hablo del presupuesto, voy a hablar brevemente sobre 3 enfoques del presupuesto. El presupuesto tradicional, que cuando daba clase en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA les explicaba a mis alumnos la teoría del reparto de la torta, que es un enfoque que para mí está perimido, pero que todavía se sigue utilizando. Una determinada cantidad de ingresos
que se aplican para financiar una determinada cantidad de egresos. Desde esa óptica se complica mucho la gestión, se complica mucho justamente porque a veces no hay parámetros para poder priorizar determinadas acciones en lugar de otras. Y eso se ve cuando se acerca el momento de planificar el presupuesto, negociarlo, hacerlo aprobar por la legislatura. Y en algunos casos, algunos programas que pueden llegar a ser importantes terminan siendo suprimidos por una negociación política. Y es justamente porque partimos de una lógica de reparto de la torta, y en esta lógica el reparto de la torta gana el que posiblemente negocie mejor. Están las cuestiones políticas de por medio, y bienvenidas que estén, porque estamos en democracia, pero a veces cuando se trata de hablar de partidas presupuestarias que son necesarias para realizar y mejorar la vida de los ciudadanos de una ciudad, hay veces que esta lógica es muy limitada. Y ya lo vimos en algunas exposiciones anteriores sobre las limitaciones que trae este enfoque del presupuesto que yo llamo tradicional. Ya han hablado bastante sobre el presupuesto por programas o por objetivos. Es una evolución de esa primera parte del presupuesto tradicional porque evidentemente partimos de un objetivo. Ya distinto, no tenemos la torta para repartir. Las negociaciones políticas van a seguir existiendo porque evidentemente de eso se trata el presupuesto también, pero ya al plantear un objetivo ya se complica más la cosa porque decimos, bueno, ponemos el objetivo arriba, se lo asignamos a un programa, ese programa tiene que generar un resultado y la cosa ya avanza. Ya no estamos en la lógica del reparto de la torta, pero todavía estamos lejos de lo que podría ser la cuestión ideal de un presupuesto. Y llegamos al presupuesto participativo, que es una evolución del presupuesto por objetivo con la participación de la gente. Con la participación de la gente, y acá yo también veo una primera limitación a este tipo de presupuesto, es que la gente no llega para discutir objetivos o visiones acerca del presupuesto, llega para decir de una parte del presupuesto, que en general no excede el 10% del presupuesto de una ciudad, tanto sea Buenos Aires como sea París, y se le deja al vecino que ese 10% se discuta en función de las necesidades de los diferentes barrios, circunscripciones, etc. Pero siguen faltando elementos y los vamos a tratar de charlar en los minutos que vienen. Y acá cuando yo arranco con el tema de las 3E, eficacia, eficiencia y efectividad, que creo que tienen que ver con esta discusión sobre el enfoque del presupuesto y sobre el porqué del presupuesto. El término eficacia, que como ustedes saben está relacionado con objetivo, pero que seamos eficaces en muchos casos a veces no significa nada. Nos dieron un presupuesto de 100 y gastamos los 100, fuimos eficaces. El cómo lo gastamos no lo estamos evaluando. Ahí entra a jugar el concepto de la eficiencia, es decir, llegar al objetivo del gasto, pero utilizando la mejor relación con los recursos que tenemos asignados, recursos humanos, recursos materiales. Y ahí mejoramos el concepto de eficacia porque evidentemente a lo mejor logramos más resultado gastando el 90% que el 100%, no fuimos eficaces, pero fuimos eficientes. Pero mismo aún el concepto de eficiencia queda limitado cuando estamos hablando de presupuesto. Porque hay otro término, y es el término de efectividad, que yo lo reemplazo por el término de impacto. Y creo que es un término, y Lalo, estás habilitado para corregirme, porque yo en algunos casos voy a hablar de experiencia de otros países y en algunos casos no voy a tener muy presente cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires o en Argentina.
El término impacto está relacionado con, evidentemente, la utilización del gasto, llegar a realizarlo, ser eficiente en la utilización del recurso, pero en definitiva que ese gasto genere un impacto en la sociedad. Hace ya muchos años, cuando empecé a trabajar para el Banco Mundial en un proyecto en Argentina, me tocó trabajar en un proyecto de estructuración y financiamiento de programas de salud. Y yo, que venía con la formación de ciencias económicas, de haber pasado muchos años en lo que es la Auditoría General de la Nación, pero en esa época se llamaba Tribunal de Cuentas, haber aprendido la lógica del control, pero después haber pasado del otro lado del mostrador y ver que a veces uno, cuando está al lado del control, a veces se excede y no se da cuenta de las dificultades que uno tiene cuando está en la gestión, pero siempre dentro de una lógica, diría, de la contabilidad pública, de las finanzas, del presupuesto. Y me tocó trabajar con médicos. Uno que viene de las ciencias económicas y que a veces uno piensa que por manejar algunos conceptos de contabilidad, administración, economía, se puede llevar el mundo por delante. Cuando empieza a trabajar con otras profesiones, se empieza a dar cuenta que uno puede aprender mucho. Y en esa oportunidad, médicos del CDC de Estados Unidos, del centro que se dedica a prevenir las enfermedades en Estados Unidos y en todo el mundo. Y este es un proyecto de casi $100 millones para Argentina, financiado por el Banco Mundial, en el cual había que definir qué enfermedades se iban a trabajar, porque con $100 millones no se podían prevenir todas las enfermedades que lamentablemente aquejan un país. Y ahí aprendí en carne propia el concepto de efectividad, y lo aprendí con médicos, porque tuvimos que trabajar mucho tiempo, aparte de mi tarea de armar el presupuesto, decir cuál es el objetivo de este programa, cuáles son los indicadores. Me tuve que juntar con médicos que eran especialistas que me dijeron: mira, Marcelo, esto es muy simple, va a haber que elegir 3 o 4 enfermedades, no podemos atacar más que eso, primero tenemos que hacer foco. ¿Y cómo vamos a elegirlas? Vamos a elegirlas por una cuestión de impacto. Porque lamentablemente cuando uno está en un hospital y tiene un presupuesto, tiene que tomar decisiones. Y cuando uno toma la decisión, trata de tomar la decisión que genere el mayor impacto social. Y en ese impacto social a veces se muere gente. Y lamentablemente cuando uno tiene un presupuesto, no puede tener toda la plata para evitar que se muera toda la gente. Pero vamos a tratar que con esta plata, las enfermedades que ataquemos sean las que eviten la mayor cantidad de muertes posibles. Dicho en estos términos, que suenan impactantes, porque en definitiva se terminaron eligiendo 3 enfermedades, la cosa cambia. Y cuando uno trabaja en presupuesto en una Secretaría de Hacienda y empieza a trabajar con médicos o a trabajar con profesores, cambia absolutamente el concepto de impacto. Porque ahí uno se da cuenta que la plata que uno recauda para gastarla socialmente no tiene el mismo impacto. No es lo mismo gastar 100 pesos para evitar una infección nosocomial que para curar a un enfermo de SIDA. Ahora posiblemente haya mayor impacto con 100 pesos ahora que hace 20 años cuando me tocó este tema. En esa época ni siquiera con $10.000 se podía tratar a un enfermo de SIDA. Y ahí empecé a investigar esto del impacto, porque evidentemente cuando teníamos este proyecto de $100 millones tuvimos que agarrar un listado de todas las enfermedades que tiene el país y empezar a hacer estudios de costo-efectividad, diciendo: si yo aplico $100 para prevenir la gripe, va a ser más efectivo que si aplico $100 para prevenir un enfermo de SIDA. Y trabajamos con todas las enfermedades. No les voy a decir cuáles terminamos eligiendo, pero se terminaron eligiendo las 3 enfermedades que evidentemente, utilizando $100 millones, el impacto en la prevención y la cura era más importante.
Y ahí me empecé a dar cuenta de la importancia de, cuando uno tiene un presupuesto, decir, bueno, tenemos un objetivo, curar la gente. Tenemos determinada cantidad de recursos afectados para realizarlo. Tenemos que utilizarlos de manera eficiente, pero además tenemos que lograr ese impacto. Y corregime, Lalo, o corríjanme ustedes, hoy cuando trabajamos en temas de presupuesto, ¿qué indicadores se utilizan para decir que ese peso que se ha gastado en la ejecución de un programa tiene un determinado impacto en la gente? ¿Existe eso en Buenos Aires, sí o no? Esto es grave. Esto es grave porque les voy a poner otro ejemplo. Ustedes saben que la mayor parte de los hospitales, de los colegios o de las universidades, el gasto en salarios representa el 90% de las erogaciones. En algunos casos puede representar hasta más del 100%, cosa que para los que son matemáticos no llegan a entender cómo pasa esto. Y en una lógica de presupuesto tradicional, como veníamos hablando antes, está el reparto de la torta y ahí están los intereses políticos, quién tiene mayor o menor capacidad de presión. Cuando íbamos al tema de los resultados o los programas, ya entraban a jugar los objetivos, entraban a jugar los resultados, pero nos quedamos cortos porque no estamos hablando del tema de los indicadores. Un médico, un profesor en el colegio secundario, un profesor en la universidad, si están en el mismo rango ganan lo mismo. Ahora, ¿cómo diferencio yo al médico, al profesor secundario o al profesor universitario, al que va y da acto de presencia y nada más? O lo diría de alguna manera, al que va pero no hace nada, se queda sentado en la silla. O puede dar una charla leyéndola y a los alumnos no les queda absolutamente nada. ¿De qué lo diferenciamos de aquel que hace, que cobra el mismo sueldo, de aquel que hace y transforma? ¿De qué manera hacemos esa diferencia si tenemos tres personas? Una que hace acto de presencia, una que trabaja, pero trabaja en el día a día, y otro que trabaja en el día a día y transforma la realidad. Presupuestariamente, ¿cómo hacemos para diferenciarlos? ¿Alguno que se anime? Adelante, Hugo. A ver, el problema fundamental es que en el sector público instalar un sistema de premios y castigos es muy difícil. Monetarios. Es muy difícil. Por el peso, conocemos la realidad que nos ocupa, ¿sí? Digamos, tenemos en la mesa de negociaciones puestos del otro lado a alguien que supera, que estuvieron antes que todos los gobiernos y van a seguir estando después que todos los gobiernos terminen, que son los sindicatos. Sí, conforman un núcleo tan duro que es imposible entrarles. Una vez, hace unos años, tuve una charla con una directora de un colegio público donde iban mis hijos, digamos, a principios del 2013, espantados con algunos jóvenes pro que estaban repartiendo unos volantes en la puerta frente al cambio que se les podía venir en las escuelas. El tema era que si tenían que decidir en las escuelas, ellos no lo iban a hacer porque no tenían incentivos. Yo le digo, ¿por qué no hacemos una cosa y discutimos en serio el estatuto docente? No, si el estatuto no se toca, es la Biblia. Ni siquiera la Constitución, es la Biblia, no se toca. Por lo tanto, es muy difícil. Digo, debiera existir, pero es muy difícil implementarlo. ¿Alguien más pide la palabra ahí al medio? Buenos días. Me parece que tampoco se mide la producción que hace, por ejemplo, ese médico que busca cambiar la realidad.
Entonces, en base a eso, si se logra una efectiva medición de la producción de ese médico que salvó la vida, del que va para ver los pacientes y pasear por las salas, me parece que ahí sí se puede buscar la modificación económica esta de premios y castigos. Me suena mal premios y castigos, ¿no? Pero es una realidad y no se puede negar porque todos trabajamos porque necesitamos vivir con dinero. Si no, no serviría nada. Pero me parece que la medición de la producción de esa persona que trabaja más, en el caso del docente o del médico, sería un buen sistema como para poder, por ejemplo, en este caso, como dijo el doctor Calegari, tener un incentivo económico. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo dije que iba a ser incisivo y provocar el debate. No es fácil. Que no sea fácil no significa que sea imposible. Hace ya 20 años, con un grupo de jóvenes profesores de la Facultad de Económicas, nos tocaba dar la materia Teoría Contable de 21 a 23 en la sede Avellaneda, lunes, miércoles y jueves. Se ríe acá la subsecretaria académica porque conoce lo que a veces es difícil ser profesor en estas condiciones. Una materia del primer año en el cual uno le tiene que abrir la cabeza a jóvenes que de repente están en la periferia de la ciudad, que no tuvieron un buen secundario, empezás con 120 alumnos, terminan 60, y todo el mundo que te dice no se puede hacer, cobrando un sueldo que en realidad uno termina poniendo plata para dar clases, si uno da clase bien, y con un grupo de jóvenes profesores nos juntamos y dijimos: vamos a juntar varios cursos y vamos a empezar a utilizar de manera eficiente los pocos recursos que tenemos, que en la mayoría de nuestro tiempo, y vamos a hacer de cada curso un curso en el cual los alumnos, a los cuales no le tomábamos asistencia, se sientan mal si faltan, porque saben que se pierden algo. Y vamos a dar clase, vamos a traer ejemplos, vamos a abrirle la cabeza, vamos a formarlos como personas, como profesionales, y no únicamente tirarles conceptos que luego de un tiempo desaparecen. Y dado que, como éramos jóvenes y habíamos participado del Centro de Estudiantes y la política de la facultad, conocíamos a muchos profesores, cada 15 días mostrarle un gurú a la sede de Avellaneda a las 9 de la noche para que estas personas vean que si no vienen a clase se pierden algo importante. Hace 20 años juntábamos un día miércoles en una reunión de curso. En esa época yo ganaba menos de 100 pesos, ya estoy hablando de hace mucho tiempo, con lo cual no sé cuál es el valor, pero creo que era muy poco. Éramos 3, con lo cual con 300 pesos mucho no se podía hacer. Juntamos a Enrique Forler Newton, a Santiago Lasati, para hacer un debate de 2 horas, que lo transmitimos vía satélite a la Universidad Nacional de Salta, a la Universidad Nacional del Centro y a la Universidad Nacional de Mar del Plata. De basta decir que estaba toda la sede de Avellaneda en ese curso, que era un curso normal de teoría contable, la primera materia de contabilidad de la carrera de contador público. No pusimos un peso. La actividad se autosustentó. Hubo empresas que pusieron plata porque, imagínense, hace 20 años una transmisión vía satélite lo que costaba. Ahora con internet se puede hacer más fácil. Les pongo este ejemplo porque entre el profesor que va y se para y tira las cosas y el alumno no recibe nada, el que tira las cosas pero se queda ahí y el que tira las cosas y transforma la realidad, los 3 cobran el mismo sueldo. Hay un tema de incentivos, estoy de acuerdo, pero el problema principal y de fondo es que justamente cuando armamos un presupuesto tenemos que partir de algo más importante, que es la visión que tenemos, ya sea del país si es nacional o de la ciudad, si estamos hablando de una ciudad. Y después ir bajando. Y acá vemos, el expositor que me precedía hablaba del presupuesto plurianual. ¿Cómo podemos establecer indicadores en temas de salud, de educación, de seguridad, si no trabajamos a más de un año? Imposible.
Y esto también necesita, y es una cosa que me cansé de ver en Europa, y todavía no me canso de verla en Argentina, por más que esté muy poco, que son las políticas de Estado. No hemos logrado todavía en este país generar políticas a largo plazo, porque para generar una política a largo plazo y un presupuesto plurianual hace falta que nos pongamos de acuerdo entre gente que pensamos distinto, que venimos de partidos políticos distintos, pero que si le decimos que nos ponemos de acuerdo en reducir la desnutrición infantil, la muerte materna y neonatal, aumentar el acceso al agua potable, a la energía y a los servicios sanitarios, aumentar la tasa de alfabetismo en la educación básica y secundaria, en disminuir los delitos contra la persona y contra la propiedad, en aumentar el acceso a la justicia para los grupos que menos tienen, en disminuir los accidentes de tránsito, en aumentar la competitividad para las pequeñas y medianas empresas, en aumentar las exportaciones con valor agregado. Cuesta mucho poner a los actores de diferentes partidos políticos alrededor de estos temas y definir indicadores, no para el año que viene, porque no sirve de nada, ni siquiera para 5 años, para 30 años. Me cansé de ver en Europa planes a 25, 30 años de países desarrollados y de países en desarrollo, porque por más que Europa sea un conjunto de 28 países, no todos están en igualdad de condiciones. Pero hay cosas en las cuales los europeos se ponen de acuerdo y es en definir políticas a largo plazo. Puede haber un gobierno de derecha o de izquierda en Francia, no va a cambiar la política de defensa. No va a cambiar la política de comercio exterior. No va a cambiar la política de educación. No va a cambiar la política de salud. Puede decidir poner más plata para luchar contra el Alzheimer o no. Pero en definitiva ya estamos en nivel de detalle. Entonces, para poder lograr los indicadores, primero tenemos que poner de acuerdo en qué país queremos. Después tenemos que fijar indicadores a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Dígame alguno de los que está en esta sala si no es posible poner un indicador para cada una de estas cosas. Porque en un presupuesto, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y creo que para todas estas cosas se pueden poner números. No vamos a sacar los analfabetos del país en 5 años. Ni en 10, ni en 30, lo decía el otro día Facundo Manes. Pero en un momento hay que empezar. Y eso también es el presupuesto, aunque parezca mentira, eso también es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda de una ciudad, de una nación. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Como estoy muy atrasado con el tiempo y las jornadas vienen muy atrasadas con el tiempo, las cuestiones de ciudad inteligente las voy a avanzar un poquito más rápido. Les voy a dejar muchas preguntas. La intervención va a estar disponible para todos aquellos, calculo que en el sitio web de la ciudad y para los participantes de las jornadas. Pero quiero hacer hincapié, lo que decía Hugo, no es fácil, no es imposible tampoco. Y cuando vos ponés todo esto, decime qué sindicato va a estar en contra que baje la mortalidad infantil en Argentina. Si de eso depende una discusión o un estatuto. Pero evidentemente hay que elevar el nivel de discusión, porque si lo mantenemos bajo como el que tenemos todavía, evidentemente ganan lo que yo llamaba los defensores del presupuesto tradicional, porque en el presupuesto tradicional es la torta y repartimos la torta en función de los que más poder tienen o en función de los que tienen los acuerdos. Cuando vos la torta la repartís en función de los indicadores, y esos indicadores son gente, son personas. En cada uno de los puntos estamos hablando de gente. Ahí se complica un poquito más la cosa. Y se complica que el responsable político vaya a la plaza pública, exponga el problema, y yo creo que las cosas por lo menos van a avanzar de otra manera. El presupuesto participativo ya existe en Argentina. Hay aproximadamente 59 municipios que lo están utilizando. Es bueno que exista esto, es bueno que la gente participe, pero queda corto al lado de lo que venía hablando antes sobre el tema del impacto.
Y si aparte no cambiamos la lógica en la definición del presupuesto y establecemos un indicador para cada uno de los programas, como decía antes, y lo evaluamos y en tiempo y forma. Me acuerdo si ayer, anteayer, estaba discutiendo con alguna gente que trabaja en la auditoría de la ciudad o en la sindicatura de la ciudad que me dicen que todavía están aprobando cuentas de hace 5 o 6 años. ¿De qué sirve eso? Están todos muertos. Tratemos de avanzar en cosas que logremos establecer el indicador y que ese indicador permita establecer el impacto, y ahí sí vienen los premios y castigos. No tendría ningún problema en explicarle a un político, a un dirigente o a un funcionario lo importante que una parte del presupuesto sea destinada a premiar a aquellos que logran cumplir con los indicadores y que logran pasarlos. Y ahí van a aumentar los sueldos de los funcionarios públicos. Y ahí vamos a ver la diferencia entre el que hace, el que viene y no hace, y el que hace y transforma. Porque eso se va a ver en el indicador. Avanzo rápido. Las ciudades inteligentes, entre las cuales Buenos Aires está haciendo muchas cosas. Voy a tirar algunos puntos nada más. El concepto de ciudad inteligente integra los conceptos de mejora de la calidad de vida, de gestión eficiente y efectiva de los servicios, pero si no establecemos indicadores, este concepto de eficiencia y efectividad es muy difícil de controlarlo. Innova la utilización de materiales, de recursos y trabaja mucho y de manera intensiva con la tecnología. Y es un punto de encuentro entre el gobierno, el sector privado y la tecnología. La mitad de la humanidad vive hoy en ciudades. Esto es un dato de Naciones Unidas en el encuentro de Río de Janeiro del 2012. Fíjense en algunos años cómo pasamos de 750 millones de personas a 3.600. Como vemos que en los grandes continentes como Asia y en África ya en algunos años la mitad de la gente vive en las ciudades, y eso van a significar más desafíos, más problemas. Y ahí vuelvo al tema del presupuesto, porque si no somos capaces primero de definir una visión para el país o para la ciudad, establecer los programas con indicadores de impacto y tener las herramientas para evaluarlos, la cuestión se va a complicar y se va a complejar. Vemos algunas cosas que ya se están haciendo en América Latina, están haciendo en Buenos Aires, se están haciendo en Rosario, están haciendo en Córdoba, están haciendo en Medellín, se están haciendo mucho en Europa. En esta utilización de una asociación entre el gobierno, el sector privado y la tecnología, en temas de energía, de tránsito, de infraestructura, de consumo inteligente, con algunos logros y algunos ejemplos. Y algunas cosas que están haciendo las ciudades top 5 de Europa, como Copenhague, como Ámsterdam, como Viena, como París, como Barcelona, que en algunos casos se van trasladando a América Latina, que se van haciendo. Y algunos ejemplos que lo van a ver más en detalle cuando vean el material sobre lo que está haciendo en América Latina, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Medellín, en Curitiba, en Montevideo. Pero quiero terminar esta intervención, y espero dejarle más preguntas que certitudes, o certezas. Me disculpan, pero todavía sigo teniendo el soft francés cuando hablo en español, por más que nací en este hermoso país que a veces se sufre. Y dejar la inquietud de cómo pasamos del presupuesto o la lógica del gasto a una lógica de objetivos, programas, proyectos, indicadores. Cómo pasamos de la lógica del reparto de la torta a la eficiencia y al impacto social. Cómo pasamos la lógica del presupuesto anual al presupuesto plurianual. Cómo pasamos de la lógica de una definición de un gobierno a una lógica de la definición del gobierno en concertación con la sociedad. Y cómo pasamos de una visión cortoplacista a una visión a largo plazo y que integre políticas de Estado. Les quiero agradecer una vez más al Gobierno de la Ciudad, a la Secretaría de Hacienda, a Lalo,
y a ustedes por el tiempo. A pesar de que estamos cortos de tiempo y me hubiera gustado explayarme más en algunos temas, en la presentación están todos mis datos de contactos. Pueden escribirme por email, pueden escribirme por Twitter o por LinkedIn. En septiembre se va a hacer el primer Congreso de Ciudades Inteligentes del Cono Sur en Buenos Aires, en la Facultad de Económicas de la UBA. Quedan invitados. Vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar de temas de presupuesto, vamos a hablar de temas sociales, de infraestructura, de energía. Vamos a traer experiencias de Europa, de América Latina, vamos a compararlas con lo que pasa en el país. Y quedo a su disposición. Gracias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Hay algún ejemplo de este tema de beneficios, no hablemos de castigos, al menos beneficios para la gente que se distingue en la actividad que realiza en la administración pública? Sí, no entendí bien la pregunta. Si tenés algún ejemplo, algún lugar, algún caso de medición de impacto. Bueno, hay ejemplos en algunos países europeos, sobre todo países, le van a sorprender porque son países que vienen de las ex repúblicas soviéticas, país como Eslovenia, donde se está haciendo todo esto que estamos hablando acá y se puede hacer porque son países que tienen 10 millones de habitantes. Entonces, evidentemente, la escala es mucho más chica. En los países que citaba, hay muchos ejemplos en Copenhague, hay muchos ejemplos en Ámsterdam, hay muchos ejemplos en Barcelona, donde se trabaja la lógica de la ciudad inteligente y el impacto social. Traté de vincular estos dos temas que tienen aparentemente en una jornada de administración financiera no tendría una vinculación. Y traté de pensar de qué manera podemos vincularlos, porque justamente hablamos de ciudad inteligente, hablamos de mejora en la calidad de los servicios, mejora en la calidad de los recursos, pero para eso tenemos que evaluarlo, y para evaluarlo tenemos que tener indicador del impacto social. Y justamente decía, en estos países que son más chiquitos hay muchas experiencias en temas de administración de hospitales, en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de transparencia, en temas de voto electrónico, que se pueden dar porque son países que tienen pocas personas relativamente, pero esa experiencia se puede perfectamente replicar en una ciudad como Buenos Aires o en una comuna de Buenos Aires. Evidentemente, pasar de 0 a 1000 es casi imposible y es peligroso, porque uno puede venir con la mejor idea y justamente como no lográs una suerte de masa crítica, esa idea, por más que sea buena, no termina realizándose. Pero se podrían realizar experiencias, se podría decir, agarramos 2 comunas de la ciudad de Buenos Aires y hacemos un presupuesto que yo lo llamo inteligente, con indicadores de impacto social, y atacamos 2 escuelas. Y definimos todo esto. Nos vamos a encontrar con una limitación, que es, en temas sociales son temas que no se resuelven en el corto plazo. Y para eso hace falta una visión de mediano y largo plazo que también tiene que estar concertada, porque en algunos casos, si no resolvemos el tema de la nutrición infantil, por más que el maestro dé una excelente clase en el colegio primario, y el chico ya viene con problemas de nutrición infantil, ya tiene el cerebro con problemas. Entonces, ahí hay que trabajar toda la cadena de valor. No es fácil, pero no es imposible, y se puede hacer. Y lo que yo pregono es trabajar con programas piloto. Nada impide agarrar 2 escuelas de una comuna, agarrar 2 centros de atención primaria de otra comuna, que sean cercanas, entrelazarlos y al menos decir, bueno, en esto, salud y educación, lo trabajamos juntos, definimos los indicadores y lo comparamos con otras comunas que tienen el sistema tradicional. Vas a ver que hay cambios. Agradecemos entonces la disertación de Marcelo Scaglione.